Pichincha Universal, generando noticias. Marilena Verdesoto, Luis Morán, los trabajadores del diario hoy están con nosotros y agradecemos su presencia, colegas, como siempre, y la solidaridad por los temas que aún siguen complicando la vida, la tranquilidad de quienes alguna vez sirvieron a este importante diario hoy. Tras 5 años, 150 empleados esperan aún su liquidación. Por favor, actualícennos en los datos. Bueno, gracias Marisabel por recibirnos una vez más en este espacio. Estamos ya al 5.º año de liquidación del diario y seguimos luchando por el pago de nuestras liquidaciones y jubilaciones patronales. Lamentablemente en nuestro caso hay impunidad porque la empresa quebró, los accionistas no han asumido la responsabilidad con los ex trabajadores. Claro, porque media un proceso de liquidación en el que intervino la Superintendencia de Compañías y asumió el proceso. Desgraciadamente la empresa no dejó, la administración de Jaime Mantilla, no dejó activos suficientes para cuya venta o liquidación cubra los 3,5 millones solo de liquidaciones, no jubilaciones patronales, porque lamentablemente la dirigencia sindical, por llamarlo así, dejó fuera del paquete de derechos las jubilaciones patronales. Entonces, sí nos preocupa, nos indigna, porque somos un grupo de 150 ex trabajadores cuyos derechos no han sido respaldados ni por el Estado ni por los empresarios. Hemos hablado con los varios ministros del trabajo que han pasado desde el 2014 hasta ahora. Todo han sido ofrecimientos, no se ha podido vender los activos, la rotativa está convirtiéndose en chatarra, se está haciendo, entiendo ahora, una gestión de venta con Jaime Mantilla, el liquidador, el doctor Víctor Hugo Damián, pero no pasa de ofrecimientos. Entonces, mientras tanto nosotros seguimos en espera. La situación de cada uno es complicada porque hay gente de la tercera edad, hay gente jefe de familia, hay personas que no hemos podido conseguir otro trabajo fijo por la situación crítica, los medios han reducido su personal en general por la situación económica también. Tenemos deudas, algunos hipotecarias, te cuento mi caso, o sea, aprovecho para contar esta historia. Yo quedó en mora el crédito hipotecario desde que cerró el diario hoy. No se ha podido cobrar la liquidación. Tengo una mora, pero el patrono me descontó a mí de mi sueldo los últimos meses y no pagó al banco. Y ahora yo tengo que asumir incluso una mora patronal. Me han dicho los abogados que eso es hasta un delito penal. Claro. Pero bueno, es un caso particular. No, pero dramas, suma, en efecto. Exacto. Este es uno de los dramas. Otras personas también con deudas, tarjetas de crédito, enfermedades. Hay un compañero que tuvo un infarto a raíz de la liquidación y del no pago de liquidaciones. Y sin embargo, el Ministerio del Trabajo procedió el año pasado a pagar al secretario del comité de empresa o del sindicato y a su abogado alrededor de $70,000 por las gestiones por honorarios. Hemos denunciado, un grupo de compañeros hemos presentado una demanda penal, porque no entendemos cómo es posible que un inspector del trabajo autorice el pago de $70,000 a un abogado y a un dirigente sindical cuando los perjudicados no recibimos. O sea, a ¿este cosas dirigente así, sindical estaba representando a los trabajadores? Era nuestro representante, elegido por nosotros. Nunca cerró el comité de empresa, nunca supimos cuánto dinero quedó, nunca nos devolvieron un centavo de nuestros aportes, porque el comité se alimentaba con un porcentaje que nos descontaban de cada sueldo. Nunca supimos nada. La dirigencia recibió abonos de parte del liquidador, también 4,000 unas veces, 6,000 otras veces. No sabemos tampoco qué pasó con ese dinero, y lo que más nos ha indignado es que el dirigente y un abogado
Luis Yuxi, y Edison Freire es el abogado de la FETRALPI, hay que decir con nombre y apellido, cobraron alrededor de $70,000. O sea, ¿cómo es posible? Pusimos el caso en conocimiento del exministro Ledesma. Federación de Trabajadores Libres de Pichincha. De Pichincha. Salieron Sí. recientemente esos dirigentes acá. Hay que preguntarles. Es abogado de este señor. Ahora, Luis, estamos viendo toda una amalgama de indefensión. ¿A cuánto ascienden finalmente los activos que no han podido contar con una autoridad que haga efectiva esa venta y que por lo menos de alguna manera subsane la deuda? Ya, es penoso, ¿no? Y gracias al medio, que es uno de los pocos medios que nos ha abierto las puertas para decir nuestra verdad. Los pocos activos que hay en este momento en la empresa suman como 1.200.000. La mayoría está casi chatar. Lo que vale es la rotativa, que está embargada por el comité de empresa, está embargada, y la rotativa en este momento tiene un valor con otras máquinas que tienen ahí por $405,000. O sea, no alcanza, porque la deuda era 3.200.000. Nos han pagado como 1.200.000. Había una diferencia de 2 millones, pero eso en liquidaciones. En jubilaciones patronales suma como 2,5 millones. Ya, pero para comenzar por algo, digo, o sea, finalmente ¿a quién es que tiene que ejercer ya esa liquidación en firme de los activos que existen? Desgraciadamente aquí no hay responsables. Lo que yo he visto es que no hay responsables. Nadie se responsabiliza, ni el mayor accionista, que fue Jaime Mantilla. No, él no se siente responsable porque dice: a mí me liquidaron la empresa, si yo les hubiera liquidado ya les hubiera pagado, yo no sé cómo nos iba a pagar. O sea, este momento hay una apertura para que se pueda comprar esa máquina, pero nos toca hacer todo un proceso, nos toca levantar ese embargo que pesa sobre la máquina, nos toca reunir a los compañeros, muchos compañeros ya están desganados, porque el dirigente ya no tiene cara de asomarse acá, este señor Luis Yuxi, por lo que cometió. Entonces nos toca a nosotros, estamos en ese proceso de autoconvocarnos para poder levantar ese embargo, para poder, hay una persona que está interesada, entendemos que hay porque el liquidador nos reunió y nos dijo que hay un interesado en comprar esa máquina, pero nos toca levantar el embargo, nos toca hacer ese proceso. Ustedes. Sí, ahora nos tocaría vender eso en lo que está embargado, 405,600. Y de ahí lo demás que hay en el periódico, porque todavía hay unas cosas en el periódico, eso es chatarra. O sea, reuniremos que unos 50,000 más, unos $450,000 hay este momento, posiblemente, para podernos repartir nuevamente entre todos. Y la diferencia yo le veo bastante difícil, a no ser que haya alguna persona caritativa, el Estado, algún amigo de Jaime Mantilla que pueda comprar el famoso archivo fotográfico y la base de datos. No tenemos de dónde más cobrar, porque no hay cómo cobrar. Los accionistas, la mayoría, los pequeños accionistas pagaron por una acción que implementó el Ministerio de Trabajo, pagaron los accionistas minoritarios, pero los grandes accionistas, como por ejemplo Jaime Mantilla, DIN Ediciones, no han pagado un centavo de lo que les exigió el Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿y ahí qué responsables existieron? ¿O estuvo bien librada la batalla en el sentido de dejar exculpados o sin la corresponsabilidad a los exaccionistas? Lo que pasa es que el principal exaccionista no hay de dónde cobrar. Ya. O sea, él no tiene, se declaró él no puede en bancarrota. Claro, el principal accionista, exaccionista es Jaime Mantilla, y él administró el diario con un grupo de gerentes de todo tipo. Él es el principal responsable de la quiebra del diario. Sin embargo, por acción de los mismos trabajadores, con Yuxi a la cabeza, solicitan la liquidación por parte de la Superintendencia de Compañías. Entonces, la Superintendencia negó un proceso de capitalización que solicitó la misma administración de Mantilla, valorando algunos activos como el archivo histórico, fotográfico, etcétera. También es político el cierre del diario hoy. Yo siempre digo que hay que poner las cosas sobre la mesa. Hubo una crisis del diario que se vino desde antes del correísmo.
ya había problemas económicos, venían déficits, atrasos en el pago de sueldos, en los aportes al Seguro Social, en el SRI. Sin embargo, el diario se mantuvo a flote y fue con Rafael Correa que se cerró por cuestiones políticas. Y digo esto porque esa es una etapa de la quiebra del diario Hoy que nadie ha investigado. O sea, sí hay una responsabilidad mayoritaria, creo yo, de la administración Mantilla, porque hubo problemas financieros. Y lo remató el tema político. Lo remató el tema político porque el cierre sí fue político. Nosotros tenemos testimonios de compañeros que cuentan cómo en la superintendencia de compañías, la ex titular de esa entidad, Suad Mansur, ordenó que se liquide el diario porque había una disposición de la presidencia. Entonces, bueno, sabemos de capitalizar, entonces hubo un intento de que se revisen algunos activos como la base digital, fotográfica, el archivo. Son 32 años de historia nacional. O sea, ese es un activo que hasta ahora no veo que alguien lo valore. No sé si por ser periodista, por ejemplo, todas las investigaciones del diario tenían un suplemento blanco y negro, son 20 años de investigación de la corrupción que ha habido siempre. En todos los gobiernos ha habido casos de corrupción y blanco y negro recogía esa historia. Pero ahí yo me pregunto, ¿por qué se quiso capitalizar con esos intangibles? O sea, se le puso un valor, 4.200.000. ¿Y por qué ahora, después de 5 años, no se logra vender esos intangibles? Exacto. Ni siquiera, o sea, no sé, me imagino en 1 millón, que podría en algo solventar la deuda que tiene con los ex empleados. Creo que hay una sobrevaloración no entiendo igual esa de parte, esos activos. No entiendo. Pero sí, pero había posibles compradores entonces. Se decía que había posibles compradores, pero hasta la fecha no han aparecido esos. No los conocían, por lo menos. No, hasta la fecha no hay esos compradores. Bueno, se estaba haciendo una gestión, habían avanzado, no sabemos hasta qué punto, porque tampoco nos informan. O sea, nosotros que somos los perjudicados no hemos sido informados, pero el único que ha mantenido cierto flujo de información es el liquidador, Víctor Hugo Damián, y él estaba al tanto de conversaciones entre Jaime Mantilla y el exministro de Cultura Raúl Pérez para comprar ese archivo histórico en alrededor de $1 millón, que no es todo, pero hubiera sido el principal aporte o abono al pago de nuestras liquidaciones. Con la salida del ministro eso ya... O sea, antes de la salida mismo, eso siguió así, solo en conversaciones, nunca hubo algo concreto. Ya. Entonces... Pero otro medio de comunicación podría también encontrar interesante. Y es una pena porque es como que nunca hubiera existido el diario si tú quieres buscar una noticia, una entrevista, una investigación. No tienes. Me acuerdo que tenía hasta una hemeroteca. Exacto, era uno de los principales referentes en el buscador de Google, por ejemplo. Y eso está perdido. Ojalá alguna universidad o el municipio de Quito o el mismo gobierno, o sea, que destinan tantos recursos para otras cosas que no son muy importantes, destinar 1 millón, 2 millones, suena mucho, pero... Claro. ¿Qué le voy a decir pues del diario El Telégrafo, por ejemplo, que podría de pronto asumir semejante archivo? Pero así están las cosas. Ahí tal vez la voz de los perjudicados es muy débil, somos quizá 150, pocos. Creen que son pocos, pero somos 150 por 5 promedio de familia, que esto nos ha impactado, o sea, es... un golpe, haber tú entregado, hay gente que ha entregado 30 años, 25, 10, 15 años, a arrimar el hombro como pedía Jaime Mantilla siempre, arrimamos el hombro, pero él salió, digamos que el más tranquilo por este proceso de liquidación. Tal vez esa fue la mejor solución para Jaime Mantilla, porque le libraron de toda responsabilidad, y claro, él tiene razón al decir, ustedes mismos pidieron la intervención de la superintendencia, yo ya les hubiera pagado. Puede ser que sí, puede ser que no, pero él tiene ese argumento. Si tú le preguntas, esa es la respuesta.
que fue para él un alivio doloroso. Pero él está tranquilo, está liderando otros proyectos de comunicación y no pasa nada, o sea, la impunidad como vemos. Pero ni responsabilidad penal en el sentido de, por ejemplo, los descuentos patronales que se hicieron en su momento. Ah, sí, eso me dijeron a mí que es un delito penal, entonces yo analizaré la pertinencia de al final de cuentas por esa vía. Hay deudas del IES y del SRI, entiendo, y del IES que inclusive a los accionistas que éramos empleados que nos regalaron acciones, inclusive nos afectó ciertas medidas por ejemplo, de los juicios coactivos del IES, nos congelaron nuestras cuentas, por ejemplo. Qué bestia. Por tener $4 de acciones. O sea, fue terrible, es terrible. Vemos que las leyes laborales, muy frágiles, ¿no? Mucho se dice que protege al trabajador, que bla, 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 que bla, bla. Pero en este caso, muy particular, es una farsa, es mentira. Y no hay entidad, no hay organismo, no hay persona, no hay nadie. Aquí no hay responsables, como muchas cosas, no hay responsables. Nadie tiene la culpa aquí, en este asunto. Quien tiene poder maneja las cosas. Y hay otra cosa, Marisabel, que es importante. Es que es súper frustrante. Es frustrante, indignante. Queda en una impotencia tan grande que la compartes, claro. Obviamente. Y todavía, para finalizar con esto, sí. Estos dos vivarachos, el abogado y el ex dirigente, piden al ministerio. Tenemos los documentos, porque tenemos copias de documentos, y por eso creo que la Fiscalía nos calificó para proseguir con esta denuncia. Tenemos los documentos, $66,000. Todavía que sea un porcentaje de la liquidación total de los 3.200.000, de ahí se cobran los vivarachos. Forjando las actas de 2 asambleas, pidiendo este Luis Yuxi que le depositen en la cuenta de él esos valores para él pagarle al abogado. O sea, todo eso, imagínense, es como una estocada final. Claro. Todo este perjuicio en contra de ahora, esto está en investigación en la Fiscalía. Esperamos que haya la celeridad, porque ya vamos el tema del pago al sindicalista. Es que iba a ponerle un calificativo, pero me lo eximo. Pero claro, es que finalmente lo que ustedes mencionan de la estocada es que hasta los propios representantes les traicionan. Exacto, y fue así desde el comienzo, porque la solución de la superintendencia fue, solo quiero acotar algo, María Isabel, Marina. Y es que en el caso de los accionistas, de los exaccionistas, también yo considero que son víctimas de una mala administración, porque tú, por decirte algo, compras acciones de una empresa, pero tú sabes que asumes una responsabilidad, así como ganas utilidades, también tienes que asumir cuando hay pérdidas, es una inversión de riesgo. Sin embargo, ellos también han tenido que pagar las consecuencias de esta mala administración. Hay mucha gente que tiene prohibición de salida del país, que está citada por la mora en el IES, la mora patronal, sus cuentas, sus inversiones, les ha tocado pagar. ¿La deuda de jubilación patronal a cuánto asciende? 2.500.000. Y eso posiblemente no lo vamos a ver. Porque no hay de dónde, no hay de dónde. La jubilación patronal que nos corresponde como 50 compañeros, o sea, eso está perdido. Si parte de la liquidación nos han avanzado a pagar la tercera parte. Cobraremos un poquito más y nada más. La jubilación patronal, negado. No hay, como digo, no hay autoridad, no hay un responsable en este asunto, desgraciadamente. Solo ofrecimientos. Ya tenemos unos minutos más, aún aguardamos la última invitada, pero en todo caso, este ha sido como un proceso de catarsis, pero deja ver que en el país la indefensión de trabajadores es enorme. Y ¿ustedes han pensado en qué debería esto provocar a nivel de reformas, de cambios, de elementos que, por ejemplo, eviten que se tomen acciones como lo de la superintendencia en su momento para impedir que se pueda capitalizar una empresa que pudo haber por lo menos dado algún tipo de aliento a sus trabajadores, por un lado, y por otro, que no queden libres de culpa quienes hayan podido administrar mal las cosas?
Habría que promover una reforma a las leyes, Laboral. pero no tenemos, no tenemos respaldos ni siquiera de todo el grupo de compañeros. Están cansados. 5 años de andar de un lado para otro, de estar en audiencias con Cualquiera. ministros, con subsecretarios, y de escuchar ofrecimientos y que se indignan, que nos prometen que van a analizar el caso, que van a dar con los responsables, pero hasta ahora, por ejemplo, no tenemos ni siquiera la lista de qué accionistas pagaron y qué accionistas no pagaron, y por qué el Ministerio del Trabajo no ha continuado las acciones de cobro con quienes aún no pagan. O sea, también es un trato discriminatorio, porque recuerdo que cuando el inspector del trabajo de entonces vinculó hace un par de años a los ex accionistas, entre los ex accionistas estaba Granaza. ¿Ya? Granaza de Diario Sí, Expreso. Expreso. Entonces, ahí fue noticia el Porque les asunto, quisieron cobrar. porque les bloquearon cuentas y porque no pudieron pagar el sueldo a tiempo a sus proveedores, entonces salió en titulares. Pero bueno, sirvió para que ese accionista pague, o sea, les obligaron de cierta manera a pagar, aunque yo también considero que un accionista pagó los platos rotos de haberle apostado a una mala administración del diario. Entonces, pero ese es un riesgo que se asume. En lo que respecto a lo que tú dices de cómo evitar que la impunidad siga, yo le veo complicado, porque en el nuevo Código de la Producción más bien eliminaron el artículo que te permite vincular a los exaccionistas. Entonces nosotros algo pudimos cobrar porque la ley establecía la responsabilidad vinculante de los exaccionistas de una empresa con los trabajadores. Ahora ya no va a pasar ya eso. no, Ese artículo desapareció. ese artículo Desapareció. entonces se legisla en función de los intereses de los empresarios, de los grandes empresarios, de los grupos de poder, y eso no ha cambiado. Y el resto de nosotros en la indefensión. Así es. Bueno, muchas gracias. Luis, ¿algún elemento final? Sí, bueno, agradecer nuevamente a ustedes y informar a la ciudadanía que a los ex trabajadores de Diario Hoy todavía no nos pagan nuestras liquidaciones, apenas la tercera parte de lo que nos ha correspondido. Y las jubilaciones patronales seguramente no los vamos a recibir. No hay responsables, no hay entidades, el Estado, no hay nadie quien no nos proteja, sino que haga cumplir la ley. O sea, lo que queremos es que nos cumplan la ley, nada más. O sea, no estamos pidiendo limosna, no estamos diciendo que No, son derechos. nadie, derechos son derechos. que posiblemente los problemas económicos que tenga cada uno de nosotros no es culpable de cierta persona. No, eso es muy aparte. Queremos que se haga justicia, quisiéramos que nos paguen nuestras liquidaciones y ojalá nos puedan pagar nuestras jubilaciones patronales. Muchas Bueno, gracias. Hay que precisamente abrir los micrófonos para que estas cosas sean dichas, porque de lo contrario queda eso. Y en el no, olvido. y no Y piensan pedimos. que ya En nos el han pagado, olvido. piensan que, o sea, mucha gente dice, pero todavía no les pagan. Sí, o sea, no nos pagan, Ujú. no nos pagan. Nadie cree. Y nadie, o sea, igual los grandes medios, nadie le ha interesado nuestro problema, nadie. Hace un año yo envié una carta al director a Diario El Comercio porque hubo escribió Jaime Mantilla, yo escribí, a la semana le escribí La réplica. mis verdades, porque también tengo mis verdades. Jamás me publicaron. Imagínense, entonces, a los grandes medios, o sea, esto es posiblemente una simpleza que a nadie le importa, a nadie le interesa, y no es tanto así. Pero es que ahí es cuando se ve dos círculos, ¿no? No es tanto así. El, O sea, el de quienes son propietarios y los que son los obreros. Claro. Así Bueno, es. muchísimas Es Y gracias. no rogamos, no pedimos, exigimos. Y ojalá, tal vez el presidente tiene muchas cosas pendientes, antes tampoco nos atendieron, pero hay un secretario de comunicación, hay gente que sabe y que puede valorar el costo de una base digital de 32 años de información, de historia, de la vida del país, y que puedan abrirnos un espacio para ver cómo rescatar esa base histórica y que no se pierda y poder cobrar algo de lo que nos corresponde. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.